le gusta. La disco. Yo creo que en los próximos 10 años, el poder manejar una computadora de una forma fácil va a ser un requerimiento indispensable. ¿Usted, señora, viste la moda? No, nada más sencilla. ¿Me alcanza para comer bien? Claro que no, a nadie nos alcanza. Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado a hacerlo mejor. No reconoceremos a quien pueda tener como origen el fraude electoral. Ampliaremos la democracia mexicana. Tenemos aquí una grabación. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jair Martínez y seré quien les narre este documental que consiste en los acontecimientos más relevantes de los años 80. Este es nuestro proyecto final. Nuestro equipo está conformado por Lucero Tavares, Itzi Varga, Brian Adame, Joel Ibarra, Sergio Morga y su servidor. Todo tipo de dudas y aclaraciones serán respondidas al finalizar este documental. Sin más que agregar, comencemos. En los años 80 sucedieron muchos acontecimientos de gran importancia que impactaron fuertemente a México, tanto acontecimientos buenos que favorecieron a México en más de un sentido, como acontecimientos negativos que perjudicaron fuertemente a México, su economía y sus habitantes. Para entrar un poco más en contexto, a continuación, una pequeña línea del tiempo sobre acontecimientos no solamente económicos, sino también políticos y sociales que sucedieron a lo largo de esta época. 1980. El gobierno, bajo la presidencia de José López Portillo, nacionaliza la banca. El terremoto en Veracruz y Tabasco, que sacude fuertemente estos dos estados. 1981. El gobierno de México decreta la nacionalización de la industria eléctrica. 1982. Miguel de la Madrid asume la presidencia de México. México entra en una crisis económica debido a la deuda externa. 1983. Se crea el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El gobierno de México lanza el Programa de Desarrollo Económico. México se declara en moratoria en el pago de la deuda externa. 1984. Se inaugura la primera línea de metro en Monterrey. Miguel de la Madrid anuncia el inicio del Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, PRONAL. 1985. El terremoto de 8.1 grados que sacude la Ciudad de México, dejando miles de muertos y daños materiales inmensos. Se funda el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. 1986. Se celebra el Mundial de Fútbol en México. 1987. El gobierno de México crea la Comisión Nacional para el Desarrollo, CONADE. 1988. El Partido Revolucionario Industrial, PRI, gana las elecciones presidenciales con Carlina Salinas de Gortari como candidato. 1989. El gobierno de México anuncia la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, CIDI. Carlos Salinas de Gortari anuncia el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora que conocemos un poco más de lo que sucedió en los años 80, vamos con los acontecimientos económicos más importantes que sucedieron en estos años. Crisis económica y deuda externa. Comenzamos con la crisis económica y la deuda externa en México. Durante los años 80 fueron eventos críticos que marcaron profundamente la historia económica del país. Aumentó la deuda externa. Durante los años 70 y principios de los 80, México, al igual que muchos otros países latinoamericanos, contrajo grandes cantidades de deuda externa para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo. Para 1982, la deuda externa de México había alcanzado niveles insostenibles, superando los $80,000 millones. Como consecuencia por la deuda, hubo una fuerte devaluación del peso. Hubo suspensión de pagos. El presidente José López Portillo anunció la suspensión de pago de la deuda externa y solicitó ayuda al Fondo Monetario Internacional. Este evento marcó el inicio de la crisis de la deuda latinoamericana, conocida como la década perdida, debido al estancamiento económico que surgió
hubo una inflación y recesión. La crisis llevó una inflación descontrolada, que alcanzó niveles de hasta 159%. En 1983, la economía mexicana entró en recesión con una caída significativa del Producto Interno Bruto y aumentó el desempleo. Debido a la deuda tan enorme que se tenía, se tomaron medidas algo desesperadas, como la nacionalización de la banca. Los hogares mexicanos son los que más sufrieron, ¿no? Pero los productores también, ¿no? Todo se encareció, entonces vino una crisis con una caída fuertísima de la economía. La nacionalización de la banca ocurrió el 1 de septiembre de 1982, cuando el presidente José López Portillo anunció la expropiación de los bancos comerciales mexicanos durante su último informe de gobierno. Esta medida fue tomada en respuesta a una grave crisis económica y financiera que afectaba al país, caracterizada por una fuerte fuga de capitales, devaluación del peso y una deuda externa insostenible. El gobierno adquirió 37 instituciones de crédito privadas y se convirtió en accionista mayoritario o minoritario en al menos 100 empresas importantes del país. La nacionalización buscaba estabilizar el sistema financiero y detener la fuga de divisas, aunque fue una medida controvertida y tuvo repercusiones significativas en la economía mexicana. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. En 1984 sucedió una de las peores catástrofes, la explosión de San Juanico, que ocurrió el 19 de noviembre en una planta de almacenamiento y distribución de gas GLP operada por Pemex. El accidente comenzó alrededor de las 5:40 am cuando una fuga de gas provocó una serie de explosiones en cadena que duraron varias horas. Las explosiones resultaron en la muerte de aproximadamente 500 personas y dejaron a más de 2.000 heridos. Además, más de 60.000 personas fueron evacuadas y se registraron daños significativos en un radio de hasta 1 kilómetro alrededor de la planta. Este trágico evento, considerada una de las peores catástrofes industriales en la historia de México, las investigaciones posteriores atribuyeron la responsabilidad a Pemex debido a los fallos en el mantenimiento y a la seguridad de las instalaciones. Esta explosión tuvo un impacto significativo en la economía de México, tanto a nivel local como a nivel nacional. Daños materiales. La explosión destruyó más de 600 casas y causó daños en un radio de hasta 1 kilómetro alrededor de la planta. La reconstrucción de la infraestructura y las viviendas afectadas requirió una inversión considerable. Esto impactó fuertemente a Pemex, ya que fue responsabilizada por el accidente debido a los fallos en el mantenimiento y la seguridad de las instalaciones. Esto afectó la reputación y llevó una revisión de sus prácticas de seguridad, lo que implicó costos adicionales para la mejora de la infraestructura y evitar futuros accidentes. Reubicación y evacuación. Más de 60.000 personas fueron evacuadas de la zona. La reubicación temporal y la asistencia de los desplazados también representó un gasto significativo para el gobierno y las organizaciones de ayuda. El accidente llevó a una revisión de las políticas de seguridad industrial en México. Se implementaron nuevas regulaciones para prevenir futuros desastres, lo que implicó costos adicionales para las empresas en términos de cumplimiento y mejoras de la seguridad. Yo tenía como 20 años más o menos, estábamos dormidos, no eran la gente más adulta, empezó a salir corriendo y a gritarnos que nos saliéramos. Estaba explotando los tanques de gas, las esferas y todo eso. Pues ese día estaba yo en la clínica porque estaba embarazada, me sentía mal y se empezaron a caer las lámparas de la clínica. Nos dijeron que estaba temblando, pero después nos salimos y ya en la calle encontramos que iban varias personas con personas ya quemadas. En 1985 tuvimos el terremoto que azotó fuertemente a la Ciudad de México, considerado uno de los mayores desastres naturales en la historia de México,
no solo causó una gran pérdida de vidas y propiedades, sino que también tuvo un impacto económico profundo y duradero en México. En cuanto a daños materiales, el terremoto causó la destrucción de más de 400 edificios y dañó severamente más de 3.000 edificios. La reconstrucción de la infraestructura y las viviendas afectadas requirió una inversión considerable. En cuanto a pérdidas económicas hablamos, se estima que el costo total del terremoto superó los $5.000 millones, lo que equivaldría al 2% del Producto Interno Bruto de México en ese momento. En cuanto a la pérdida de empleos, aproximadamente entre 150.000 y 200.000 empleos se perdieron, esto debido a la destrucción de negocios y fábricas. Esto tuvo un impacto significativo en la economía local y nacional. Hubo una interrupción de servicios, la ciudad sufrió un corte eléctrico y los bloqueos en el 70% de la red de transporte debido a los escombros. Esto afectó la movilidad y la productividad de la sociedad. Hubo reformas en códigos de construcción. El desastre llevó a la implementación de códigos de construcción más estrictos y a la formación de brigadas de rescate bien entrenadas. Aunque esto implicó costos adicionales, también mejoró la seguridad y la resiliencia de la infraestructura en el futuro. Muy bien, estuvo muy feo, de verdad. ¿Dónde tocó a ti? Me tocó en la escuela, estaba yo pues en mi salón y de repente sentí un jalonazo así súper feo y wow, estuvo horrible, de verdad. Si no son de México, de verdad, apóyennos, estamos muy mal, nunca había vivido un terremoto y esto es increíble para mí. En estas situaciones ayudar, pero si pueden, como dice Luis, con una pala, o si viven cerca de estos lados, prestar su casa a alguien que no está tan herido, ¿sabes? Para que puedan asistirlo un poco, porque espera, ya está cayendo un pedazo más. En 1986, México fue el anfitrión de la Copa del Mundo. Esto tuvo un impacto significativo en la economía de México, especialmente considerando el contexto de crisis económica y resistencia al terremoto de 1985. La Copa del Mundo de 1986 proporcionó un impulso económico y una oportunidad para mejorar la imagen internacional de México, aunque no resolvió todos los problemas económicos del país. Aumentó el turismo. La Copa del Mundo atrajo a cerca de 2 millones de espectadores, lo que impulsó el turismo y generó ingresos significativos para la economía local. Hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos se beneficiaron enormemente. Se tuvo una gran inversión en infraestructura, aunque México ya contaba con la infraestructura de la Copa del Mundo de 1970, se realizaron algunas mejoras y renovaciones en estadios y otras instalaciones deportivas. Esto no solo mejoró las instalaciones deportivas, sino que también generó empleos temporales en la construcción y renovación. Tuvimos una promoción internacional. El evento ofreció a México un escaparate ideal para proyectar una imagen positiva al mundo. Esto ayudó a la mejora de la percepción internacional del país y atrajo futuras inversiones y turismo. Tuvimos un impacto económico local. A pesar de los beneficios, la economía mexicana seguía enfrentando desafíos significativos. La recesión, la nacionalización de la banca y el aumento del empleo informal eran problemas persistentes. Sin embargo, el evento ayudó a mitigar algunos de estos efectos al generar ingresos y empleos temporales. Estos fueron algunos de los acontecimientos más importantes que repercutieron en la economía de México. Algunos favorecieron de muchas maneras y algunos no tanto. La década de los 80s fue un periodo de grandes desafíos y transformaciones para México. Fueron una década de crisis y recuperación, marcada por eventos trágicos y reformas significativas que moldearon el futuro económico y social del país. Sin más que agregar, esto sería todo de nuestra parte. Espero que hayan disfrutado el documental y que sigan teniendo un increíble día.